La Agencia de Calidad de la Educación dio a conocer los resultados de los indicadores de desarrollo personal y social y de las evaluaciones del CIMSE 2015. Y para analizar este tema nos encontramos ya precisamente con el secretario ejecutivo de este organismo, Carlos Enríquez. ¿Cómo está? Gracias por acompañarnos. Muchas gracias, Claudio. Bueno, da la impresión, de acuerdo a lo que se ha titulado en relación a la entrega de estas cifras, es que son buenas. Por ejemplo, se disminuyen las brechas, ¿cierto? Importante. Siempre es un tema las brechas que existen socioeconómicas en relación al rendimiento escolar y también las de género. Yo creo que tenemos buenas noticias, primero como agencia de calidad en términos de esta innovación que tú señalas de ampliar la mirada de calidad. No solo estamos reportando lo que antiguamente llamábamos CIMSE, sino los indicadores de desarrollo personal y social, para ampliar la mirada de calidad de educación que trabajan todos los colegios del país. Y segundo, tenemos buenas noticias también en lo que tiene que ver con disminución de brecha. La brecha de género por primera vez se iguala entre hombres y mujeres, es lo que tiene que ver con cuarto básico. Ahí hay una buena noticia, igual hay que monitorearla, Claudio, porque es el primer año en que esta brecha desaparece, pero es una buena noticia. Ahora, si hay en los años siguientes, sexto básico, octavo básico y enseñanza media, una tarea porque esta brecha todavía es existente. Ahí podría transformarse entonces en una tendencia, ¿cierto? Exactamente. Y eso a partir, me imagino, de políticas aplicadas hace 4 años, o de antes a lo mejor, pero por lo menos hace 4 años, porque se está viviendo a los cuartos básicos. ¿Cuáles son esos cambios aplicados? Mira, nosotros lo que creemos es que el currículum obviamente incide, un currículum que discrimina, que tiene menos sesgo de género, incluso en los libros que les llegan a los niños, antiguamente tenía un sesgo de que algunas cosas se representaban para niños, algunas cosas se representaban para niñas, y en esa dirección el que no exista el tema de género, tengamos las mismas altas expectativas hacia hombres y mujeres es sumamente bueno. Segundo, aquí hay una hipótesis, también tiene que ver con el trabajo que realizan los profesores al interior de la sala de clase. Y tercero, con las creencias que tenemos los papás, las mamás, los adultos de estos niños y niñas que empiezan al parecer a tener las mismas expectativas del desempeño de un hombre y de una mujer. Sí tenemos un tema en lectura, en comprensión lectora, que en la década los niños tienen un desempeño mucho más bajo. Por tanto, hay tarea para el sistema escolar, hay tarea para todos los establecimientos del país, para todos los que somos padres, apoderados o familiar de algún niño, en términos también de que los niños tengan mejor comprensión lectora en los distintos niveles. Sí, me voy a detener en ese punto porque hay que analizar varios de los que están entregados aquí, pero eso es importante porque la educación toca a las familias, básicamente parte de ahí, desde la casa, lo que pasa ahí. Y en esta cifra me quedé detenido yo porque un estudiante con el gusto por la lectura significa hasta 53 puntos de diferencia en el CIMSE. Así es. Y esa es una cuestión que parte desde la casa, no necesariamente solo en el colegio. Lo que hoy día también les entregamos a la comunidad fue tendencia de aumento en el CIMSE en cuarto básico, y lo que dices muy bien tú, Claudio, los factores asociados a mayores aprendizaje. Para poder ser bien cuidadoso en estos términos, no son causales de mayores aprendizaje. Sí están asociados cuando comparamos colegios parecidos. Y encontramos factores que realizan los profesores, que realizan los apoderados, que realizan los directores, la comunidad en general, que es el buen trato y la convivencia, y lo que tú señalas de niños que tienen gusto por la lectura que le dan en el colegio, los libros que le piden leer, y también en la casa, marca la diferencia. Lectura de los niños, lectura de los padres, el papá o mamá que lee, acompaña al niño a leer, los profesores que retroalimentan, no solo califican, mira, un 6, un 4, un 7, sino más bien se preocupan del proceso de aprendizaje, mira, en qué me equivoqué, en qué se equivocaron, cómo van aprendiendo los estudiantes. Un director que trabaja para que todos los profesores trabajen sus competencias, suma a los apoderados, suma a los estudiantes, y un factor que es el más determinante de estos 7 factores asociados, que es el buen trato y el clima de convivencia escolar. ¿Qué quiere decir esto? Cuando nos respetamos, cuando resolvemos los problemas en comunidad, cuando se respeta al profesor, cuando nos respetamos entre estudiantes, claramente se puede marcar la diferencia. Y esos 7 puntos, Claudio, como bien tú decías, marcan la diferencia en los colegios que tienen más estas prácticas, hasta 53 puntos en CIMSE y hasta 18 puntos en los indicadores de desarrollo personal y social, que esta mirada más amplia de calidad que estamos entregando. Por tanto, la escuela, más allá que tenemos en el país un tema de equidad bastante grande, que es un desafío que tenemos que realizar en los próximos años, sí la escuela puede marcar la diferencia en mayor aprendizaje integral de los niños. Ahora, tenemos un avance de todas maneras en capacidad lectora, en lectura, pero también en matemática, entre una década a medida, ¿cierto? Así es. Y por lo tanto uno podría preguntarse, cuando estamos precisamente en la etapa de una implementación de una reforma,
educacional importante y que partió con una reacción también del mundo estudiantil hace más o menos esa década, ¿verdad? Y sin embargo tenemos mejores índices de los que teníamos entonces. ¿Qué ha mejorado entonces? ¿En qué se ha puesto más atención? ¿Y qué se va a cambiar en relación a estos índices que parecen mostrar ciertos avances menores, pero avances? Como tú dices bien, Claudio, el aumento de una década, 2005-2015. ¿Qué es lo importante? Que en lectura y matemática aumentamos 10 o 12 puntos. Si uno revisa con países de la OECD, eso nos pone de la mitad hacia arriba de los países que lo hacen mejor. Y eso es una buena noticia para los padres y los apoderados. Mirando el vaso vacío, claramente eso es insuficiente, porque hay un tema de equidad y también lo dimos a conocer hoy día. El principal factor que supedita los resultados no es la dependencia o no son las capacidades de nuestros niños, son el contexto socioeconómico. Por tanto, tiene que ver con hacer un país con mayor equidad. Y en eso no se trata de apretar un botón, sino que un conjunto de acciones. Por otro ámbito, está disminuyendo la brecha en términos del grupo socioeconómico alto y más bajo, principalmente por el dinamismo de los colegios de grupos socioeconómicos más bajos. Y esa es una buena noticia. Sí, esa brecha, si uno proyecta las tasas de crecimiento que hemos tenido en esta década, tenemos un largo camino. Por eso, políticas como una ley de inclusión, trabajar una reforma que está hoy día en marcha, es una tremenda oportunidad para dar los pasos que hoy día tenemos. Se plantea en términos de la conversación, cuando uno está más abajo, realizar avances es importante, porque nos estamos comparando con países de la OECD. Pero ahora avanzar en calidad, los desafíos van a ser mucho más difíciles, y eso requiere capacidades de los profesores, de compromiso de los padres y apoderados, de un sistema educativo con una cancha mucho más nivelada, y yo creo que en esa dirección va la reforma. Lo importante de esa reforma es llevarla a la sala de clase para que verdaderamente sea una oportunidad. Es un punto también destacado, pero destacado incluso en las críticas, porque muchas de las que se han leído y podido ver también señalan que la reforma apunta a un mayor papel del Estado en la educación, por supuesto, escolar. Y sin embargo es centralista y no va directamente a la sala de clases, y ese puede ser su mayor problema. Yo dividiría ese análisis en dos, por un lado. Primero, en términos de que la reforma educacional hace un sistema mucho más equitativo, en términos de todas las dependencias. ¿Qué quiere decir esto? Velar por el derecho a educación independiente de la dependencia, si es municipal, particular subvencionado, particular pagado. En términos de dar más oportunidades. Segundo, de que esto sea un derecho. ¿Qué quiere decir esto? Que no es solo más disciplina, sino más condiciones, buen trato, valores para que podamos avanzar en esa dirección. Y tercero, que yo creo que ahí a lo mejor hay una disyuntiva que a lo mejor no es buena. No se trata de poner en contra la centralidad de un rol mucho más protagónico del Estado, y también de que necesitamos que los colegios tengan mayores atribuciones para finalmente poder desarrollar las capacidades de los niños. Yo creo que esa disyuntiva no tiene que existir, sino es cómo por un lado tú fortaleces el rol del Estado para asumir un rol mucho más protagónico en garantizar el acceso y el derecho a la educación de calidad también que queremos en nuestro país, y por otro lado, que los directivos escolares y las escuelas tengan atribuciones para poder finalmente desarrollar todas estas posibilidades de los estudiantes. No es incompatible. Yo creo que no es incompatible, lo importante es avanzar en ambas direcciones. Hoy día yo creo que está en el Congreso incluso la discusión de la nueva educación pública, y yo creo que ese es el desafío, fortalecer las atribuciones del Estado, mayores recursos, atraer a mejores directores y profesores donde más se necesitan, y por otro lado también ser capaces de trabajar las posibilidades que se tienen que realizar en el territorio en todo establecimiento educacional. Cuando un colegio tiene posibilidades y atribuciones para desarrollar sus planes, finalmente tiene muchas más posibilidades también de generar mayores aprendizajes integrales de todos nuestros estudiantes. Carlos Enríquez, muchísimas gracias por conversar con nosotros de este tema. Que esté muy bien. Muchas gracias a ustedes.